Hola, amigos. Suscríbanse a mi canal de YouTube, soy Kirill, y hoy quiero contarles una historia impactante que me llegó hace poco. Emily nació y creció en la periferia de Chicago. Sus padres, Mark y Patricia, trabajaban en oficinas administrativas y nunca tuvieron grandes lujos, pero sí mucho amor para darle a su hija única. Desde pequeña, Emily mostró gran creatividad y una inclinación hacia la comunicación y la publicidad. Soñaba con dirigir una agencia propia, pero antes de cumplir ese sueño decidió casarse con Jonathan, un inversor millonario con el que se enamoró en una conferencia de negocios. La boda con Jonathan fue de ensueño, se casaron en un hotel de lujo con vistas espectaculares del lago Michigan. Emily llevaba un vestido de diseñador y sonreía, creyendo que estaba entrando en una vida plena y segura. Durante los primeros meses, disfrutó de viajes a destinos como Napa Valley, Los Ángeles y un crucero por el Caribe. Sin embargo, pronto descubrió el lado amargo de su marido. Jonathan resultó ser un hombre arrogante, que no perdía ocasión para burlarse de los orígenes humildes de Emily y de sus pequeñas ambiciones en marketing. Emily, ¿en serio planeas dedicarte a esos proyectos minúsculos?, solía decirle con un tono hiriente. Mi mundo se mueve con inversores de alto nivel, no con emprendedores que generan calderilla. Las humillaciones se volvieron parte de la rutina. Jonathan criticaba cómo se vestía Emily, la forma en que hablaba y hasta sus amigas de la universidad, a las que llamaba pueblerinas. Lo que más hería a Emily era cómo él se refería a sus padres, menospreciando su esfuerzo de años y burlándose de su barrio de clase media. No entiendo cómo soportaste a un hombre así, le decía Sarah, su mejor amiga, tiempo después. Te tenía en una jaula de oro, pero con miles de cadenas. Finalmente, la gota que colmó el vaso fue una acalorada discusión en la que Jonathan, en un acto de crueldad, le gritó que jamás estaría a su altura, pues no tenía la clase suficiente para moverse en los círculos más exclusivos de Chicago. Aquella noche, Emily hizo sus maletas, se fue a un hotel y al cabo de unos días pidió el divorcio. El proceso no fue fácil, pero lograron un acuerdo que le permitió a Emily marcharse con algo de dinero y un coche que ella misma había comprado antes de la boda. Con el corazón destrozado, se mudó a un pequeño apartamento cerca de Lincoln Park. Allí empezó de cero, buscando empleo y sanando las heridas emocionales. Poco a poco recuperó la confianza gracias al cariño de sus padres, de sus amigos y a su propia determinación. Cuando consiguió un puesto de media jornada en una agencia de marketing digital, sintió que su vida podía volver a tener dirección. Ya no quería saber nada de lujos ni de la presión social de las altas esferas donde Jonathan se movía. Una mañana de domingo, mientras paseaba por Millennium Park para despejar la mente, se topó con una feria de emprendimientos sociales. Uno de los stands, particularmente llamativo, promovía la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral. Fue entonces cuando conoció a Robert, un voluntario que estaba en una silla de ruedas. Aunque no lo sabía, ese encuentro marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. Robert se presentó de forma amable, con una sonrisa que enmarcaba su rostro afable. Contó que una lesión en la médula espinal le había arrebatado la capacidad de caminar tras un accidente en carretera. Emily, conmovida por su historia, quiso saber más del proyecto que defendía. Su curiosidad profesional la llevó a ofrecerle ayuda para mejorar la visibilidad en redes sociales. Soy especialista en marketing digital. ¿Te interesaría que echara un vistazo a sus redes y propusiera algunas mejoras?, le preguntó Emily, llena de entusiasmo. Sería increíble, respondió Robert. Necesitamos expandirnos y atraer a más empresas dispuestas a contratar personas con discapacidad. A partir de entonces, Emily visitó la sede de la organización varias veces a la semana. Observaba cómo Robert se desenvolvía en su silla de ruedas, cómo motivaba a otras personas con lesiones diversas y cómo siempre tenía palabras de aliento para quien se sintiera abatido. Un día, después de acabar una reunión,
Ambos salieron a tomar un café. La conversación fluyó con tanta naturalidad que Emily se sorprendió, pues no recordaba la última vez que se había sentido tan a gusto con un hombre. ¿Qué te inspiró a involucrarte en esta causa?, preguntó Emily mientras añadía azúcar a su café. Mi propia experiencia. Estuve cerca de la depresión cuando me confirmaron que no volvería a caminar. Entonces entendí la importancia de tener una red de apoyo que te anime a seguir adelante. Quiero ser para otros lo que esa red fue para mí, respondió Robert con emoción en sus ojos. Emily se conmovió con aquellas palabras. Cada anécdota de Robert parecía genuina, llena de superación y empatía. Era todo lo opuesto a Jonathan. En lugar de hacerla sentir inferior, Robert resaltaba el valor de la colaboración y la solidaridad. Ella empezó a sentir un cosquilleo que anunciaba el nacimiento de algo más que una amistad. Con el paso de las semanas, se volvieron inseparables. Emily admiraba la capacidad de Robert para adaptarse a un mundo poco amigable con las personas en silla de ruedas. Él, por su parte, halagaba la dedicación que ella mostraba para que el proyecto de inclusión social llegara a más gente. Una tarde, mientras caminaban, o más bien, ella empujaba su silla, por la orilla del lago Michigan, se sintieron tan cercanos que terminaron besándose con la puesta de sol como testigo. No esperaba sentir algo así tan pronto, susurró Emily, apartándose un poco. Yo tampoco, pero me alegra que estemos en la misma sintonía, le contestó Robert con voz queda. Los meses siguientes trajeron más estabilidad a la vida de Emily. Consiguió un ascenso en la agencia de marketing y, motivada por su relación con Robert, propuso crear campañas para empresas inclusivas, generando un impacto positivo. El amor parecía haber llamado a su puerta nuevamente, y aunque sus amigos más cercanos la animaban a ser cautelosa, Emily se dejó llevar. Pensaba que no todos los hombres eran como Jonathan y que, al fin, había encontrado a alguien que la apreciaba por quien era. La sorpresa llegó durante un viaje de fin de semana a las afueras de Chicago. En un pintoresco poblado con un lago cristalino, Robert la invitó a cenar en un restaurante rústico pero encantador. Tras el postre, sacó un anillo de compromiso, mirándola a los ojos con una mezcla de nervios y ternura. Emily, contigo he descubierto que las limitaciones físicas no importan cuando hay amor y comprensión. ¿Te casarías conmigo?, preguntó con voz temblorosa. El corazón de Emily palpitaba con fuerza. Había vivido un divorcio doloroso y cargaba cicatrices emocionales, pero sintió en el fondo que Robert era diferente. Sí, Robert, me casaré contigo, respondió sin dudar, sellando el momento con un beso lleno de promesas. La noticia corrió como la pólvora entre sus amistades y su familia. Mark y Patricia, que aún guardaban rencor hacia Jonathan, recibieron a Robert con los brazos abiertos. Hasta organizaron una pequeña cena para conocerlo mejor. Robert, muy atento, respondió a todas sus preguntas, les contó cómo se sobrepuso al accidente y cómo planeaba seguir ayudando a la comunidad de personas con discapacidad. Los preparativos de la boda comenzaron en un clima de entusiasmo. Emily deseaba algo sencillo, lejos del boato de su primer matrimonio. Eligió un salón de eventos llamado Rosewood Estate, famoso por su jardín lleno de rosas y su estilo rústico vintage. Robert insistía en ayudar con los gastos, argumentando que tenía algunos ahorros gracias a su trabajo y a ciertos subsidios por discapacidad. Emily, encantada con su generosidad, aceptó. No obstante, conforme la fecha se acercaba, empezó a recibir llamadas anónimas a altas horas de la noche. No se escuchaba nada más que una respiración tenue. También recibió correos electrónicos sin remitente claro, con mensajes escuetos como ten cuidado o no confíes ciegamente. Al principio creyó que era obra de Jonathan, que aún sentía algo de resentimiento. Aunque no tenía pruebas, su instinto le decía que él podría estar detrás de esas amenazas sutiles. ¿Estás bien?, le preguntó Robert una noche,
al notar que Emily cortaba una llamada con gesto tenso. Sí, supongo. Solo son bromas pesadas, dijo ella, tratando de convencerse de que nada malo pasaría. En paralelo, Emily también sentía ciertas incongruencias en la forma de actuar de Robert. A veces lo veía moverse en la silla con sorprendente facilidad. Otras, se ausentaba de eventos importantes con excusas vagas. Sin embargo, ella desechaba tales dudas, atribuyéndolas a la ansiedad previa a la boda. Al fin y al cabo, pensaba que no había razón para sospechar de un hombre que se había mostrado tan cariñoso y solidario. Por fin llegó el gran día. Era el mes de mayo y el clima en Chicago se presentaba primaveral, con un sol tibio que iluminaba las calles y el suave aroma de flores en el aire. Emily despertó en la suite que había reservado en un hotel cercano a Rosewood Estate. Sarah y otras dos amigas la ayudaron a vestirse. El elegante vestido blanco que había escogido se ajustaba a su figura de manera perfecta, con encajes en las mangas y un velo corto que le daba un aire clásico pero refinado. Mientras tanto, Robert aguardaba en el salón de eventos, recibiendo a los invitados en su silla de ruedas. Sus padres no se encontraban presentes, pues él había confesado que llevaba años distanciado de ellos tras el accidente. Aún así, varios compañeros de la organización para personas con discapacidad habían venido a apoyarlo, emocionados por su nueva vida. Cuando el reloj marcó la hora prevista para la ceremonia, la música empezó a sonar suavemente. Emily caminó entre los asientos, sintiendo la mirada enternecida de los asistentes. Logró atisbar a Robert al final, mirándola con los ojos brillantes. Sintió una oleada de felicidad, convencida de que, esta vez, el amor triunfaría. Sin embargo, justo antes de que el oficiante pidiera a los novios dar el sí, acepto, un auto negro se detuvo frente a la entrada de Rosewood Estate. De él bajó Jonathan, con un traje a medida y el semblante serio. Varios invitados voltearon, preguntándose qué hacía allí. La tensión creció al verlo avanzar con paso firme hacia la zona de la ceremonia. Fue Sarah quien intentó interponerse. ¿Qué haces aquí? Nadie te invitó. Espetó, con los ojos chispeantes de enojo. Vengo a detener esta boda. Soltó Jonathan sin rodeos, sosteniendo una carpeta en su mano derecha. Emily se sobresaltó al reconocer la voz de su exmarido. No podía creer que Jonathan hubiera aparecido de la nada para irrumpir en el momento más importante de su vida. Se adelantó con el corazón acelerado. Jonathan, largo de aquí. No tienes ningún derecho a arruinar mi boda. Exclamó, entre furiosa y asustada. Créeme, Emily, me lo agradecerás. Respondió él con un tono frío. Tu prometido es un farsante. El silencio se hizo sepulcral. Robert, desde su silla de ruedas, miró a Jonathan con nerviosismo. El oficiante no sabía qué hacer, y algunos invitados se pusieron de pie, sintiendo que algo grave estaba por suceder. Jonathan abrió la carpeta y mostró una serie de fotografías que dejaban atónitos a todos. En ellas se veía a Robert caminando por la calle, entrando a un supermercado sin dificultad y hasta asistiendo a un gimnasio. ¿No reconocen a este hombre? ¿El qué dice estar paralizado? Dijo Jonathan, alzando la voz. Tuve la corazonada de que algo no cuadraba y contraté a un investigador. Estas son las pruebas de que Robert no es discapacitado. Ha estado estafando a aseguradoras y organizaciones benéficas. Todo lo que dice haber vivido es una mentira. Emily sintió que el mundo se desmoronaba a sus pies. Con el ramo temblando en sus manos, dirigió una mirada de desconcierto y dolor hacia Robert. ¿Es cierto? Dime que no es cierto. Le rogó con la voz cortada. Emily, yo, puedo explicarlo. Musitó Robert, cabizbajo. Necesitaba dinero, empecé fingiendo la lesión para recibir subsidios. Luego me acostumbré a vivir de esa forma, hasta que te conocí.
Contigo todo cambió, pero ya era tarde. Los susurros se transformaron en gritos de sorpresa y enojo. Algunos invitados tomaron sus teléfonos para llamar a la policía o, al menos, grabar la escena. Sarah se llevó una mano a la boca, incapaz de asimilar el engaño. Emily, con los ojos llenos de lágrimas, dejó caer el ramo al suelo. ¿Tú sabes lo que has hecho? Me mentiste en lo más profundo. Exclamó, rompiendo en llanto. Confié en ti, planeamos una vida juntos. Robert intentó acercarse para abrazarla, pero Jonathan se interpuso. La situación era tan caótica que el oficiante declaró la ceremonia interrumpida. Los planes de boda se hicieron trizas en cuestión de minutos. Jonathan, quien parecía haber tomado el rol de salvador en ese instante, miró a Emily con un deje de preocupación. Sé que te hice daño en el pasado, pero no podía permitir que este tipo se aprovechara de ti. Le dijo en voz baja. La fiesta se suspendió de inmediato. Los invitados empezaron a marcharse o a retirarse a un rincón para murmurar sobre lo ocurrido. Emily, devastada, se apartó de la multitud y entró en una sala contigua, donde se dejó caer en un sillón. Sarah y su madre, Patricia, corrieron tras ella para consolarla. Mark, su padre, se quedó fuera discutiendo con Robert y amenazando con denunciarlo por fraude. Robert, superado por la vergüenza, se levantó de la silla y, ante la mirada estupefacta de todos, salió caminando con las piernas perfectamente funcionales. Nadie pudo detenerlo, pues parecía dispuesto a huir de las consecuencias de su engaño. Jonathan lo observó desde lejos con expresión de triunfo, aunque también se percibía en él un atisbo de lástima. Mientras tanto, Emily sentía que su mundo se había vuelto a derrumbar. No podía creer que, después de escapar de un matrimonio cargado de humillaciones, ahora era víctima de un engaño aún más cruel. Al notar la presencia de Jonathan, se levantó lentamente, con el vestido arrastrando por el suelo. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó, sin saber si sentirse agradecida o furiosa con él. Porque, pese a todo, sigo preocupándome por ti, respondió Jonathan en un tono sorprendentemente suave. No podía mirarme al espejo sabiendo que dejaría que te casaras con alguien que te mintió en todo. Emily se limpió las lágrimas con la mano, intentando recuperar la compostura. A su alrededor, el caos reinaba, la decoración del salón quedaba abandonada, la música se había apagado y los meseros no sabían si servir la comida o recogerlo todo. Sarah y Patricia observaron desde la puerta cómo Emily y Jonathan conversaban. Temían que ella estuviera demasiado vulnerable como para tomar decisiones correctas. Sin embargo, Emily sintió un extraño alivio mezclado con confusión. Por un lado, odiaba recordar los desplantes y burlas de Jonathan. Por el otro, reconocía que él la había librado de un estafador que había jugado con sus sentimientos. ¿Significaba eso que Jonathan había cambiado? ¿O solo buscaba recuperar el control sobre ella? No esperarás que vuelva contigo así como así, murmuró Emily, con voz cansada. No espero nada inmediato. Pero si quiero ayudarte a superar esto, si me lo permites, contestó Jonathan con sinceridad. Sarah intervino, preocupada por su amiga. Emily, no olvides todo lo que te hizo, le recordó con un matiz de desconfianza. Lo sé, Sarah, créeme que lo sé. Pero ahora estoy demasiado confundida y deshecha, replicó ella. Los padres de Emily se sumaron a la conversación. Patricia, visiblemente preocupada, le preguntó a su hija qué planeaba hacer. Emily, en ese momento, solo quería escapar de la mirada juzgadora de los invitados y de la humillación sufrida. El automóvil de Jonathan seguía estacionado en la entrada y él se ofreció a llevarla a casa. Aunque su madre y Sarah dudaron, Emily aceptó, ansiosa por salir de aquel lugar que se había convertido en un escenario de su peor pesadilla. Durante el trayecto en auto, Jonathan intentó animarla,
diciéndole que se hospedara en su casa unos días para evitar el acoso mediático que, posiblemente, sucedería tras el escándalo. Emily vaciló, recordando lo infeliz que había sido entre esas mismas paredes. Sin embargo, la perspectiva de enfrentar la prensa y al público que ya murmuraba sobre la boda fallida la angustiaba. Finalmente, accedió, al menos hasta que las aguas se calmaran. Te prometo que respetaré tu espacio. Incluso puedo irme a otro lugar si eso te hace sentir más cómoda. Ofreció Jonathan al aparcar frente a su mansión. No. Está bien, no quiero estar sola ahora. Confesó Emily, con la voz quebrada. Durante varios días, Emily se sumió en una mezcla de tristeza y confusión. Sarah la llamaba a diario para asegurarse de que estuviera bien y le aconsejaba que no se precipitara con Jonathan. Sus padres, por su parte, le sugirieron que denunciara a Robert por fraude y estafa emocional. Emily consultó con un abogado, pero en ese momento se sentía demasiado cansada para iniciar un proceso legal. Solo quería paz. Jonathan, contra todo pronóstico, se mostró comprensivo. Evitó las críticas sarcásticas y las burlas con las que antes la hería. Incluso le confesó que, desde el divorcio, había reflexionado sobre su comportamiento y acudía a terapia para manejar sus tendencias prepotentes y la obsesión por el estatus social. Nunca pensé que fuera tan importante para ti, pero me di cuenta de que te necesitaba en mi vida. Le dijo Jonathan una noche, mientras tomaban té en la cocina. Cuando vi que ese tipo te estaba engañando, me sentí obligado a actuar. Supongo que te lo agradezco. No sé cuánto de todo esto es real, pero al menos no me dejaste caer en sus mentiras. Respondió Emily, con una frágil sonrisa. Los días se convirtieron en semanas, y la convivencia forzada fue suavizándose. Emily dejó de sentir la tensión que antaño reinaba en esa casa. Jonathan parecía otro hombre, la escuchaba con atención, le pedía su opinión sobre decisiones de negocios y hasta la apoyaba en su idea de abrir una agencia de marketing inclusivo. Aún así, Emily no podía borrar de golpe los recuerdos de sus humillaciones pasadas. Sabía que requería tiempo y claridad mental para ver si podía perdonarlo o si, simplemente, su estancia allí era una especie de tregua temporal. Mientras tanto, Robert no volvió a aparecer. A través de conocidos de la organización, Emily se enteró de que él había sido demandado por una compañía de seguros y que se enfrentaba a un posible proceso penal. Le dolía pensar en ello, pues más allá de la mentira, llegó a amarlo de verdad en su momento. Fue un trago amargo que la hizo desconfiar aún más de su propia intuición. La historia de Emily se difundió en algunos círculos de Chicago como una anécdota sorprendente y triste. Muchos la criticaron por haberse dejado engañar por Robert, y otros la juzgaron por volver a la casa de su exmarido millonario. Sin embargo, nadie excepto ella sabía lo que realmente significaba enfrentar la traición y al mismo tiempo reconocer que la persona que un día la hirió podría, quizá, estar dispuesta a cambiar. En la actualidad, Emily sigue viviendo con Jonathan, aunque no han retomado su relación oficial. Asiste a terapia para sanar las heridas del pasado y entender por qué se dejó llevar tan pronto por las apariencias de Robert. Jonathan, por su parte, continúa trabajando en su carácter y acompaña a Emily a algunas sesiones de terapia de pareja. Es un camino largo y lleno de incógnitas, pero ambos se esfuerzan por encontrar un equilibrio que les permita convivir sin los fantasmas de antaño. Y así concluye esta parte de la historia que nos demuestra, una vez más, que la vida puede dar giros insospechados y poner a prueba nuestras convicciones. Si esta historia te ha sorprendido tanto como a mí, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Soy Karel, y seguiré trayéndoles relatos auténticos que nos recuerdan lo compleja que puede ser la existencia humana.